Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Nicole. Bienvenidos a Platicando con Nicole. El día de hoy quiero que hablemos sobre el problema de los diagnósticos mentales, ¿ok? Y en resumidas cuentas sería un poquito cómo se está utilizando actualmente los diagnósticos mentales como una especie de moda y justificación a los malos hábitos y las malas acciones de las personas, ¿ok? Eh, y a decir verdad, los diagnósticos mentales deben hacerse con mucho cuidado. No es algo que se pueda hacer a la ligera y solo un profesional puede hacerlo, ¿no? Solo un profesional acreditado, que serían los psiquiatras, personas que han estudiado por muchísimos años, son especialistas y profesionales en el tema y no te pueden dar cualquier tipo de diagnóstico. Además, previamente te hacen una serie de preguntas, te preguntan tu historial clínico y te hacen diversas preguntas sobre tu familia y cómo te has sentido no solo este día, sino las últimas semanas, los últimos años, ¿no? Eh, y actualmente, en el momento que estoy grabando este video, ha surgido un caso que va a tener su propio video de una abogada que se hacía pasar por psiquiatra en el estado de Puebla, en México. Y esta psiquiatra es una persona que está completamente desquiciada. Es una, vaya, es una abogada, una persona que se hacía pasar por psiquiatra, ¿no? Esta abogada está completamente desquiciada y me parece que hay mucho de lo que hablar al respecto, porque, eh, porque esta abogada pues claramente no estaba haciendo una buena práctica en ninguna de sus formas. Utilizaba Photoshop para sus fotos, como tratar de justificar sus malas prácticas y sus nulos estudios. Y vamos a hablar un poco de esto porque es un gran problema, ¿no? Es incluso un gran negocio y es algo que ella hacía. Cobraba, creo, como unos 1,400, 1,500 por consulta, pesos mexicanos, claramente. Y ella encontró un problema, que es el que estamos viendo, que cualquier persona quiere ser diagnosticada para justificar su victimismo. Cualquier persona quiere tener una razón por la cual no sentirse parte de la sociedad. Y es algo que como sociedad todos hemos vivido, ¿no? Hay muchas personas que pertenecen a diferentes movimientos en los cuales suele haber muchos diagnósticos mentales, movimientos que son como el feminismo, no todas las personas claramente, movimientos como el LGBT, que claramente hay una caída de conciencia ahí y suelen tener muchos diagnósticos mentales y muchos de los diagnósticos que estas personas te presentan, incluso tú puedes darte cuenta que no son verídicos. Se los inventaron de internet, de algún test, pero siempre quieren ser parte de una comunidad o de un problema, pero siempre te muestran la diferencia de por qué no somos iguales. Esa es una conversación por otro tema, perdón, para otro video, pero los diagnósticos mentales, volviendo nuevamente al no cualquiera los puede hacer, es por una razón. Solo un profesional te puede decir cuál es tu diagnóstico. Y tiene que ser un profesional de verdad, un buen psiquiatra. Actualmente, si tú vas al médico por un dolor que sientas en el corazón, te suelen enviar a estos lugares, ¿no? A veces si pases por, no sé, cardiólogos o algo así, te mandan a psicología principalmente, porque en ocasiones suele ser un dolor del alma, un dolor que hay que trabajar, un dolor que hay que soltar poco a poco con terapia. Y también muchos psicólogos y psiquiatras, simplemente para no batallar, te dan un medicamento, te dan un analgésico. Y el analgésico solo te controla un ratito, pero después te vuelve el dolor. Pero como habías encontrado una cura momentánea que te había hecho olvidar el dolor, y a los seres humanos no nos gusta sufrir, a los seres humanos nos gusta estar bien, nos gusta encontrar la felicidad, pero la verdadera felicidad la encuentras cuando pudiste procesar ese dolor y lo transformaste en amor.
No es el con algo externo y una medicina quererlo apagar. Sí quiero recalcar, como lo he hecho en los videos anteriores, no estoy al 100% en contra del medicamento psiquiátrico. Estoy a favor de la buena práctica del medicamento psiquiátrico. Hay casos muy específicos en los que personas necesitan los medicamentos porque el cerebro no puede generar esa química por sí solo y le tienes que recordar cómo se genera esa química. Pero con un buen tratamiento, un buen seguimiento, un doctor, doctora, un psiquiatra que realmente le interese tu bienestar y seguir adelante, no mantenerte todo el tiempo en el medicamento para seguir ganando dinero. Porque esa es una mala práctica. Cualquier tratamiento que no tenga un buen seguimiento es una mala práctica, es un mal tratamiento, es un mal doctor, es un mal psiquiatra. Y esto yo lo veo todo el tiempo y desde mi experiencia que duré casi 10 años, desde el 2014 más o menos, 2013, 2014, hasta el año pasado, que fue abril de 2023. Es una locura yo haber tardado tanto con el medicamento, porque es como si tuvieras gripa. No duras todo un mes con el medicamento de gripa. Si te duele la cabeza, no duras una semana seguida tomándote paracetamol. A lo mejor te lo tomas una vez. O ves la causa del problema del dolor de cabeza. Es tomar agua, es comer o dormir. Y no necesitas tomarte ni siquiera ese paracetamol. Esta de los diagnósticos se utiliza actualmente mucho como una excusa para justificar los malos actos, las malas acciones de las personas. Yo he conocido a muchas personas que justifican el llegar tarde con que tienen TDAH, justifican el no poder conectar con otra persona con su supuesto autismo. Incluso son cosas que pueden dañar a otra persona, acciones, pero igualmente es como que no les interesa porque es que yo tengo TDAH o yo tengo depresión, yo tengo TOC. Todas estas enfermedades se utilizan como una excusa y en redes sociales podemos ver también que muchas personas están en una competencia por ver quién está más enfermo, una competencia por ver quién tiene más enfermedades mentales y lo toman como algo virtuoso el tener enfermedades mentales. Y esas enfermedades mentales no es que realmente sean así malas y del diablo o algo así, sino que el tener diagnósticos mentales por parte de un profesional es una oportunidad para mejorar tu vida. No es para tomar como excusa. Si te dicen que tienes TDAH, tienes una gran oportunidad para volverte un maestro de la atención, para volverte en un maestro de el poner atención y crear algo maravilloso y mágico a partir de tu capacidad de prestar atención. Es como se van al otro extremo completamente, al extremo que precisamente no les sirve. Si te, si te diagnostican depresión, tienes una gran capacidad de volverte un maestro en cómo encontrar el bienestar de la vida. Si tienes TOC, tienes una gran capacidad para recordar qué es lo importante de la vida. Si tienes ansiedad, tienes una gran capacidad para prever a futuro y utilizarlo a tu favor y utilizar a favor de las demás personas también. Encontrar problemas que pudieran surgir a futuro, pero irlos arreglando desde el presente para que precisamente no sean un problema a futuro. Es una gran diferencia. Tengo ansiedad y no puedo hacer absolutamente nada en la vida porque pues tengo ansiedad. Tengo depresión y nunca voy a salir de mi depresión, pues ya aquí me quedo. A mí el primer psiquiatra, bueno, como el segundo, pasé por varios psiquiatras, que me diagnosticó, me dijo que iba a durar toda mi vida con medicamento psiquiátrico. Y yo le creí,
Le creí porque al final de cuentas es un profesional, se suponía que él sabía lo que hacía, ¿no? Pero no es cierto, todo puede cambiar. Una vez más, las enfermedades mentales son como las enfermedades físicas, se acaban porque estamos en constante cambio. Pero para poder cambiar estas enfermedades mentales o para poder, pues ya no tenerlas, hay que hacer algo al respecto, porque vivimos en una vida, en un mundo que es todo del hacer, del tomar acción. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que hacer algo al respecto. No te puedes quedar simplemente con el es que tengo TDAH y ya no puedo hacer absolutamente nada en la vida. El comenzar a hablar de los diagnósticos mentales y todo esto de medicamento psiquiátrico e ir a terapia inició como un movimiento que me parece completamente correcto, el de de estigmatizar, ¿cómo se dice? Sí, como quitarle el estigma al sufrir como una enfermedad mental, pero enfocándolo al mejorarlo, ¿no? O sea, siempre se habla de la enfermedad mental e ir a terapia, es decir, trabajarlo y tener una vida normal. Pero volvemos a lo mismo. Ahora es una competencia, ahora es un yo tengo todas estas enfermedades. Y tenemos que volver a enfocarlo hacia donde debe ir de la manera correcta. Es si te diagnostica un profesional que realmente sabe, cómo vas a cambiar tus hábitos, cómo vas a cambiar tu manera de vivir. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que esto puede ser una gran oportunidad para mejorar? ¿Cómo puedes convertirlo en una virtud y no algo que te haga un daño a ti y haga un daño a las demás personas, que te convierta en un parásito de la sociedad, ¿no? Y algo que me pasó a mí es que muchos psicólogos y psiquiatras te diagnostican enfermedades que no son ciertas. A mí un psiquiatra me diagnosticó, que me dijo que iba a durar toda mi vida con medicamento psiquiátrico. Me diagnosticó primero esquizofrenia y después dijo, no, se me hace que en realidad es psicosis nada más. Y luego estaba debatiéndose en si sí era o no. Entonces, yo claramente no soy una persona que tenga esquizofrenia ni psicosis. Esta es una mala práctica, es un mal diagnóstico y parece que los mismos psiquiatras están más locos que uno mismo. Es como tratar de simplemente, a ver, ¿qué se me hace que tienes? Ah, se me hace que tienes esto. Te voy a dar todas estas pastillas para que te calmes y ya no vengas en un rato hasta que te pueda sacar un poquito más de dinero. Y siempre, la mayoría de las veces es así. Claro que hay muchos psiquiatras muy buenos y agradecemos su labor, pero yo estoy hablando sobre los psiquiatras que no hacen su buena labor. Y pareciera que actualmente se está buscando apagar a las personas de cualquier manera, así como de lugar, ¿no? Y esto es lo que hace el medicamento psiquiátrico. Te apaga. Es como si pusiera una nube a tu alrededor y te apagara y no te dejara como ver afuera o ver más allá. Eso a mí me pasó. Yo siento que antes de tomar medicamento por la adolescencia, estaba más o menos en secundaria, en preparatoria, yo sentía que era una niña muy lista. Yo podía recordar cosas muy fácilmente, podía analizarlas muy rápidamente. Y cuando comencé a tomar el medicamento, simplemente no podía pensar. Mi capacidad de pensar se veía completamente nublada. No podía razonar muchas cosas, menos recordar textos largos. Y eso me afectó mucho. Mis calificaciones bajaron muy drásticamente. Había entrado a la preparatoria, antes de entrar a las escuelas, universidades, no sé si en todos los lugares lo hacen, pero en la universidad esta te hacen como exámenes, ¿no? Exámenes previos para ver si puedes entrar o no. El de la preparatoria yo lo pasé muy bien y al entrar a la carrera no lo pasé para nada porque continuaba con este medicamento, estaba muy apagada. Todas mis calificaciones bajaron demasiado. Y es eso, el no poder prestar suficiente atención porque la capacidad de pensar se nubla.
Y es ahí el gran daño que causa diagnosticar y medicar a adolescentes, porque lo que pasa con la adolescencia, que esto va a tener también su propio video, lo que pasa en la adolescencia es que te estás separando de mamá, del núcleo familiar y estás tratando de encontrar tu propio lugar en el mundo y es cuando entran demasiados como conflictos, ¿no? Entran muchos conflictos porque no eres ya un niño, pero tampoco eres un adulto. Sin embargo, crees y el mundo entero te dice que eres un adulto, que crezcas y tratas de encontrar tu lugar en el mundo. Y ocurren muchos problemas, ni siquiera te gustas a ti mismo. Me parece que es la etapa más difícil de la vida porque es la primer etapa más difícil. Es la primera vez que ni siquiera tú te aguantas en esa medida, ¿no? Ni siquiera tú te gustas, ni siquiera tú te caes bien, quieres deshacerte de ti mismo y es nuevamente el deshacerte de lo que creías ser para encontrar algo nuevo. Y en esta etapa ocurren muchos cambios hormonales, sobre todo en mujeres, que las mujeres comenzamos a tener, por ejemplo, nuestra menstruación y ocurren tantos cambios hormonales de las que no estábamos para nada acostumbradas y nadie nos dijo cómo era realmente, ¿no? Y aunque nos hubieran dicho, no nos podíamos imaginar. Y son tantos cambios y emociones que suben y bajan que es inevitable que haya síntomas como los de ciertos diagnósticos mentales, pero no podemos diagnosticar a adolescentes porque esto es completamente normal. A un adolescente no se le diagnostica ni se le medica, se le controla y se le cambia el espacio, el lugar, los hábitos, su manera de vivir. Es por eso que es tan importante cosas como el deporte, terapias, actividades recreativas, dejarlos ser, pero incluso controlarles hasta cierta medida. Porque una vez más, no son todavía adultos, pero no son niños, se están descubriendo. Esto lo voy a hablar un poquito más en el próximo video, porque es algo muy importante. A mí no me debieron de haber diagnosticado cuando yo era adolescente, sin embargo así sucedió. Y vamos a seguir hablando de este tema porque no es algo que se debe permitir, es algo que se debe cambiar, es algo que se debe hacer con mucho cuidado y no a cualquier persona se le diagnostica. Porque estos diagnósticos te llevan a que simplemente lo tomes como excusa, ¿ok? Los diagnósticos se deben utilizar como oportunidad para mejorar nuevamente, no como excusa. Y hay que recordar que hay personas que no tienen una enfermedad mental, solo tienen malos hábitos. Hay personas que se la pasan todo el día en el celular sin tener una conexión con el mundo real o se la pasan mayor parte del día y no crean conexiones con otras personas o no tienen otros hábitos, no salen a ver el sol, no comen de mejor manera, no hacen ejercicio. Todos estos hábitos te hacen que tengas una mejor salud mental. Y es por eso que si vamos a hablar en pro de la salud mental debemos hacerlo bien, no como una manera de seguir excusando nuestras malas prácticas. Esto es muy importante recordarlo. Si vamos a hablar en pro de la salud mental debemos hacerlo bien, no para seguir victimizándonos y justificando nuestras malas prácticas y nuestros malos hábitos. Recuerden que si ustedes están actualmente en medicamento psiquiátrico, pueden muy fácilmente dejarlo. Claro que no va a ser de la noche a la mañana, pero vamos a hablar próximamente de cuáles son los hábitos que yo tomé para dejar el medicamento psiquiátrico, también cambiar mi manera de pensar y espero que les ayude mucho porque si están tomando medicamento lo van a poder dejar, no importa si un psiquiatra les dijo que no podían. Yo pude dejarme el medicamento psiquiátrico y pude encontrar mi verdadera voz a raíz de eso, así que ustedes también pueden hacerlo y si tienen algún familiar o conocen a alguien que esté pasando por esto, también lo va a poder dejar si es que la persona quiere, ¿verdad? Requiere muchísima fuerza de voluntad, eso yo diría que es lo principal,
fuerza de voluntad de poder dejarlo y no seguir dependiendo de él. Así que si están tomando un medicamento psiquiátrico controlado, recuerden que lo pueden dejar porque yo lo hice y si yo pude, ustedes también van a poder, van a ver. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.